Si estás pensando en vender una propiedad y querés saber cuánto puede llegar a valer tu casa, o si querés comprar una propiedad y no querés pagar ningún sobreprecio, o si sos agente inmobiliario y estás con algunas dudas respecto a los métodos de tasación, este video quizás te puede llegar a servir. Vamos a hacer transparente un tema que por lo general pareciera ser medio tabú. Esta es la segunda subetapa de la etapa de tasación, que es la que inicia todo el proceso de venta. Vamos a determinar el valor de una propiedad y por ende lo que nos hace falta son los datos de esa propiedad, las características, que es información que recopilamos en la primer subetapa de la tasación, a la cual llamamos pretasación, y dejamos el videito acá arriba porque en esa subetapa, que es ahí sí posta donde comenzamos el proceso de venta, recopilamos información no solo de la propiedad, sino que también nos sirve para entender la situación desde lo documental, cómo está la propiedad en cuanto a papeles, y la situación real del propietario de acuerdo a su necesidad de venta. Así que vamos a comenzar comentando lo que dice el Tribunal de Tasaciones de la Nación respecto a lo que es valuar. Y vemos que nos dice que valuar es determinar el valor económico de un bien, que por lo general acá en Buenos Aires y alrededores suele estar expresado en la moneda dólar estadounidense, en una fecha precisa. No es lo mismo valuar un bien hoy que dentro de 6 meses, y para un fin establecido. Nosotros lo que nos vamos a ocupar es en saber el valor de una propiedad para un propietario cuyo fin sea vender esa propiedad. Hay otros fines, por ejemplo, fines contables, en el cual una persona tiene que presentar en su declaración jurada, por ejemplo, de bienes personales, cuánto vale su propiedad, y para eso se usa otro mecanismo que la puede usar un contador normalmente, en el cual evalúa esa propiedad y lo va depreciando en base a una tablita. No me recuerdo si contablemente son 50 años o algo por el estilo, y va teniendo un valor cada vez menor a medida que transcurre el tiempo ese bien, que ese valor por lo general dista mucho de la realidad, con lo cual nosotros no vamos a tener claramente ese fin, sino a darle un valor de mercado a la propiedad para presentarla al propietario. ¿Y qué es valor de mercado? Bueno, acá tenemos también la definición del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que pueden poner pausa y ver bien la definición exactamente que dice, pero básicamente nos comenta acerca de 4 cosas. Nos habla de que hay que analizar el mercado, tanto desde la oferta, que está representada por propiedades similares a la venta, como de la demanda, que la demanda está representada por la cantidad de potenciales compradores que pueda tener esa propiedad. Esto es importante porque ya nos está hablando que hay que analizar el mercado, oferta y demanda. Por eso nosotros en los informes que le presentamos a los propietarios, junto con la tasación, hablamos de cómo está el mercado hoy. Uno de las referencias y de los indicadores en los cuales nos basamos para entender un poco la situación actual del mercado son la cantidad de propiedades publicadas versus las propiedades vendidas. Cantidad de propiedades publicadas la sacamos por lo general de un portal, del principal portal inmobiliario, que es el que mayor cantidad de oferta tiene, que es Zonaprop. ¿Qué pasa con este dato? Este dato, por ejemplo, en Zonaprop hay propiedades que están duplicadas, con lo cual pareciera que estaríamos abultando ese dato, pero por otro lado también hay inmobiliarias o particulares que no publican en Zonaprop, con lo cual de esa forma estaríamos como medio compensando el valor, y sirve como referencia. O sea, si yo comparo este mismo valor con ese valor, esa misma referencia, años anteriores, por ejemplo, hace un año, 2 años, 3 años, vemos cómo esa cantidad de propiedades publicadas fue creciendo. Y el lado de la demanda, es decir, los potenciales compradores, los tenemos medidos con la cantidad de escrituras que nos otorga el Colegio de Escribanos. Todo esto que estoy hablando es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo importante de estos datos es comparar siempre con referencias similares a años anteriores. Entonces, de esa forma vos podés entender en qué situación del mercado estás, en qué ciclo de mercado estás. Nosotros, si dividimos en Capital Federal los 2.000, 2.500 propiedades que se venden, que se escrituran, vamos a tomarlas como vendidas, por mes, versus la cantidad de publicaciones en Capital Federal del principal portal, que es Zonaprop, que está más o menos alrededor de 160.000 hoy en diciembre del 2021, nos está dando un promedio de 1,3, 1,5, no recuerdo ahora exactamente cuánto daba el ratio del indicador ese, pero eso nos está diciendo que se venden 1 o 2 propiedades de cada 100 publicaciones. ¿Para qué sirve esto? Esto es importante para transmitirle al propietario, porque lo que tenemos que decirle acá es, de cada 100 publicaciones que vos ves y que estás usando para compararte, para estimar tu valor, y que nosotros también probablemente usemos cuando hagamos la tasación, que lo vamos a ver ahora,
solamente 1 o 2 se van a vender, 98 no se van a vender. Ese es un dato y me parece que es sumamente importante para trasladar al propietario cómo está el mercado hoy. Decíamos, y más allá de esto, de la situación del mercado, también la norma, acá lo que es valor del mercado, la definición del Tribunal de Tasación de la Nación nos habla de un momento dado en el mercado, o sea, que esto que estábamos diciendo, ¿no? La situación actual. También dejan claro que tenemos que tener en cuenta las características del bien, que es lo que relevamos en la subetapa de pretasación, y que hay que comparar estas características propias de ese bien con las características de otras propiedades similares y ponderarla para más o para menos según sea el caso. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un repaso de cuáles son los principales métodos de tasación, que por lo general los que más se utilizan son 3. Vamos a ver los 2 primeros sumamente rápido, por lo menos para dar una cierta orientación, y nos vamos a detener en el último, que es el que más se utiliza. El 99,9% de las inmobiliarias y las personas que hacen las tasaciones, por lo menos acá en lo que es Capital Federal y el Gran Buenos Aires, utilizamos el método de comparables, que ahora lo vamos a ver. Pero antes arranquemos por el primer método, que es el método de costo de reposición. Y para entender este método lo vamos a ver acá de la forma más práctica posible mediante una planillita de Excel, en el cual nos vamos a basar en el método separativo de lo que es el costo de reposición. ¿Por qué separativo? Porque vamos a ver por un lado el valor del terreno y por otro lado lo que vale una propiedad construida a nueva, que ahora lo vamos a ver también, alguna depreciación si es que la tiene que haber. O sea, evaluamos terreno por un lado y la propiedad, lo construido, por otro lado. El valor de terreno, vamos a poner acá un ejemplo X. ¿Por qué? Porque para evaluar un terreno, nosotros lo que sugerimos es, si no se tiene bien en claro cómo evaluar un terreno, contratar un estudio de prefactibilidad, algún arquitecto o algún especialista en el tema, porque las leyes van cambiando constantemente y este tema la verdad que hay que tenerlo claro, por lo cual vamos a hacer de cuenta que ya pedimos nosotros un estudio de prefactibilidad, nos dijeron cuánto puede llegar a valer el terreno. Acá hay que tener en cuenta valor de incidencia, valor de superficie construible, superficie vendible. Es complejo la evaluación de un terreno. Hay una parte impositiva también importante. Así que vamos a poner acá como que ese trabajo ya está hecho, lo delegamos, nos viene dado, $300.000 como para poner algún ejemplo. Y acá viene la cuestión de cuánto valor le vamos a asignar a la propiedad que se acaba que está construida, digamos. Con lo cual nos vamos a averiguar en reporte inmobiliario o en alguna otra herramienta que anda por ahí dando vuelta, en algún otro portal, cuál es el costo de la construcción, el costo del metro cuadrado. Vamos a hacer de cuenta que creo que a esta altura es alrededor de $600, creo que estamos hoy por hoy, que $600 dólar billete, vale hacer una casa a nueva. Esto puede ser más, puede ser menos, es un valor de referencia que la sugerencia acá es tratar de basarse en una fuente fidedigna y que sea representativa del bien que estamos evaluando. Superficie construida de la casa, acá es lo que está construido, que estamos viendo, que estamos verificando. Vamos a suponer que la casa tiene 150 metros construidos y acá tenemos el valor de la casa nueva, con lo cual yo podría decir eventualmente que el valor del terreno sale 300, la casa vale 90, construirla a nueva vale 90, con lo cual el valor de propiedad es 390, pero no, porque hay un tema más. Si la casa fuera nueva, sí podría ser algo más representativo del valor, pero también está el concepto de la antigüedad y el estado del inmueble. A medida que pasa el tiempo, la propiedad va valiendo menos, se va depreciando, va perdiendo su valor. Y por otro lado, si el estado del inmueble no es el adecuado, también va perdiendo un valor. Para esto hay una tabla, que es la tabla de Ross-Heideck, que muchos en el rubro la habrán escuchado hablar en algún momento, que ahora la vamos a ver, en la cual hay que tener en cuenta la depreciación del bien y el estado de conservación. Entonces, ¿qué pasa? La antigüedad, supongamos que preguntamos y verificamos que tiene 15 años de antigüedad. Para poner un ejemplo, el valor depreciado acá nos salta por una fórmula directamente, 18,75, pero vamos a explicar qué es esto. Nos vamos a esta regla de 3 que vemos acá. Nosotros tenemos como un enunciado en esta tabla, que es una referencia, que una casa dura 80 años. Por ejemplo, un garage 75 y un departamento 70.
Esto significa, es real esto, y bueno, más o menos, es muy relativo, porque ¿qué pasa? Hay casas, o sea, si una casa tiene 80 años y yo la salgo a vender, no es que vale cero, no es que la tengo que andar regalando, sino que tiene un valor, con lo cual, a medida que se va teniendo más antigüedad la propiedad, menos importa, menos injerencia va a tener esta tabla de Ross-Hayek para aplicar, desde mi humilde punto de vista. Ahora, vamos a aplicarlo igual porque quizás para cuando la propiedad tiene pocos años sí estaría bueno aplicar como para que sea un método racional. Y tenemos que si la propiedad, esta tabla de 3, para llegar a los 1875, nos informa lo siguiente. Si la propiedad dura 80 años, es el 100% del tiempo de la propiedad. Si la propiedad dura 15 años, la tabla de 3 es 15 por 100 dividido 80, nos da 1875. Es que estamos ocupando casi el 20% del tiempo que dura una propiedad. Esto es como si fuera una proporción del tiempo de durabilidad. Eso vendría a representar esto. Y por otro lado tenemos el estado del inmueble, que según nuestra apreciación es bueno. Así que ahora vamos a ver la tabla que nos dice con estas dos variables que están acá en azul. Y la tabla de Ross-Hayek, no se asusten que es esta, se las presento. Nos dice que si la propiedad la pusimos en buena, acá 2.0, la misma tablita que vimos en el Excel, tendríamos que estar basándonos en esta columna. Y por otro lado, el porcentaje de depreciación nos dio 18,75, o sea casi 19, con lo cual estaríamos acá posicionados en la columna 2 y la fila 19 en 13,54. Esta es la proporción que le tengo que descontar a la propiedad. Vamos a mostrar toda la tabla de Hayek en su totalidad, por lo menos para que la tengan presente. Y esta la pueden googlear también, desde Reporte Inmobiliario se descarga y se obtiene muy fácilmente gracias a ese portal. Volviendo al Excel, ponemos acá 13,54, que es el número que nos había dado, y nos dice que a la propiedad, por su estado de conservación y por su antigüedad, tendremos que descontarle $12.000, con lo cual el valor de lo construido es 77, no 90 como habíamos dicho, $77.800, entonces el valor de la propiedad es $377.000. Este método es representativo de la realidad y la respuesta sería un ni. Habría que ver cada caso en particular, porque ¿qué pasa? En muchos lados, como por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según las legislaciones vigentes del Código de Planeamiento y todo, que va cambiando aparte cada tanto, suceden cosas totalmente locas, descabelladas. Por ejemplo, si hay dos terrenos exactamente igual, ubicados uno al lado del otro, con la misma superficie de largo, de ancho, como que son todos muy similares, y en un terreno hay una casa hermosa, bien construida, y en otro está totalmente vacío, está pelado, es probable que los dos terrenos valgan igual. Con lo cual, esto hay que analizar en cada caso particular. El segundo método de evaluación es el de evaluación por renta. Y acá vamos a explicar el método simple, después vamos a hacer algún comentario más, que sería, por ejemplo, para explicarlo acá en un Excel. Si yo busco un departamento que lo quiero poner en alquiler y ese departamento estamos viendo que nos puede llegar a dar una renta aproximada, todo sale por aproximaciones y por ver también comparables, de 40.000 pesos por mes. Ese resultado, ese número mensual, habría que multiplicarlo por 12 para tenerlo anualizado, ese ingreso, que serían 480.000 pesos por mes, dividido un tipo de cambio de 200 pesos, nos da una renta dolarizada de $2.400. Quiere decir que lo que yo espero ganar de ese departamento que estoy por poner en alquiler son $2.400 en el año. La renta bruta anual, o sea, ¿qué porcentaje esperamos ganar nosotros poniendo una propiedad en alquiler? Bueno, esto también surge de ver comparativos en el mercado, cómo está la situación. Si es la gente que tiene propiedades en alquiler está ganando un 2%, 3, 4, 5, lo que fuera. Entonces, en base a esos promedios, tasas promedio, ponemos acá, por ejemplo, un 3%. Y vemos, por ejemplo, que una propiedad que esté dejando una renta anualizada de $2.400 y lo aplicamos una tasa al 3%, tendría que valer $80.000 ese departamento. ¿Qué pasa con este método? Este método es incompleto. ¿Por qué? Porque le está faltando el tiempo. Uno supuestamente cuando compra una propiedad como una inversión, entra casi como en lo que sería un proyecto de inversión, entonces hay que tener otros factores. Por ejemplo, acá estamos analizando una renta anual, simplemente eso, y en realidad uno va a tener la propiedad, ya si lo va a poner en alquiler con un contrato tradicional que son 3 años, por lo menos 3 años la vas a tener que tener esa propiedad, y ahí esos $2.400
de hoy, dentro de un año probable que sea ese dinero. Que acá entra esta segunda tablita, por ejemplo, que esto no me quiero detener mucho en esto porque no vamos a llegar con todo lo otro que hay, pero para tener alguna referencia, así, si quieren después en algún momento armamos un videito en particular para este método de evaluación. Pero por ejemplo, los $2.400 en un año, hoy en un año esos $2.400 aplicados a X tasa, que también es un tema que tasa descontar el valor para llegar a tener lo que se llama el valor actual, valdrían $2.330 si se le aplica la tasa del 3%. Al segundo año, los $2.400 valdría $2.262. O sea, a medida que va pasando el tiempo, el valor del dinero es menor. Este método es muy poco utilizado por su complejidad, porque tiene un montón de variables. Tiene la variable de inflación, la tasa libre de riesgo, alguna tasa con riesgo, algún riesgo a aplicar. Por lo general, para evaluar los departamentos se sigue usando el tercer método, que ya lo vamos a ver, que es el de los comparables. Pero sí, este método puede llegar a ser utilizado para los fondos de comercio, en el cual comparables mucho no hay y es muy específico que se necesita evaluar de acuerdo a los ingresos que puede generar, porque algún comprador que está buscando un fondo de comercio, justamente el dato que más le interesa es cuántos ingresos genera ese bien. Y ese comprador probablemente tenga que hacer algún análisis así parecido para saber si le conviene meterse en esa inversión o va a otra inversión que tenga menos riesgo. Así que bueno, hasta acá un repaso muy breve de esos dos métodos que vimos recién, que son los por lo general muy poco utilizados en el mercado, y sí nos vamos a meter de lleno con una tasación propiamente dicha que, como decía hace un rato, la gran mayoría de las inmobiliarias tasan, valúan las propiedades en base a el método de por comparables, que ya lo vamos a ver. Bueno, bien, ¿qué tenemos acá? Acá alivianamos un poco el trabajo para que no sea un video extremadamente largo. Entonces vamos a hacer un ejemplo que estamos por tasar un departamento para que se pueda ver la posta de una tasación bien por dentro, cómo es el trabajo que hace o debería hacer el inmobiliario. Este departamento está ubicado en la calle Núñez al 5100, es un departamento dos ambientes con un dormitorio y medio completo, no tiene toilet, está en un segundo piso al contrafrente, una antigüedad de 10 años, paga muchas expensas, pero ¿por qué? Porque ahora lo vamos a ver, porque está como en un edificio de categoría que tiene muchos amenities, full amenity con pileta, vigilancia, etc. Y eso por lo general encarece bastante las expensas. No tiene dependencia de boleera cochera. Estado de conservación 4, ¿esto por qué? Esto es una tablita, surge de unas tablitas que las van a ver acá. De última pueden hacer pausa el video y chusmear tranquilo todo lo que haga falta. El estado de conservación, si es 5 es excelente, si es 4 muy bueno. Después vamos a ver estos coeficientes exactamente qué son, pero por lo pronto sí quería comentar que es cuando uno habla de estado de conservación, las categorías 1, 2, 3, 4 y 5. 3 es bueno, 2 regular, 1 a reciclar. Acá en este caso particular le pusimos 4 porque está en un estado muy bueno, no excelente pero muy bueno. Y esto puede tener que ver también con la antigüedad. Siempre por lo general hay cosas que van relacionadas uno a otro. Si tuviera un año, probablemente sea en un estado excelente. Pero bueno, el transcurso del tiempo también es verdad que va desgastando la unidad. Categoría del edificio 5. Vamos a ver por qué significa ese 5. Los edificios están categorizados por estándar, que son los más comunes. Después, si la calidad constructiva nueva o es un estilo que también es medio particular, se le suma un porcentaje, un 5%, amenities consume el 10%, amenities con pileta, es la categoría 4 vendría a ser, y 5 la amenity full, que decía con gimnasio, vigilancia, en algunos complejos se ven hasta salas de cine. Bueno, esto como que entra en una categoría superior. Las vistas también del 1 al 5, y la tabla lo que nos dice la tabla es que la 1 tiene poca privacidad, 2 da a una pared y tenés quizás más privacidad que la 1, pero poca vista. La 3 es una vista bastante buena, tenés vecinos lejanos, pero los tenés ahí, con lo cual tenés una privacidad relativa. Después está la vista abierta, ya sin vecinos, sin nada que te estorbe, digamos, la vista. Y después a un espacio verde, a un parque o al río, por ejemplo, eso valdría un poco más. Son productos, no es tan común ver esa clase de productos, pero los hay. Y bueno, todo eso va aumentando el valor de la propiedad. Y la luminosidad del 1 al 5 lo mismo.
La luminosidad nosotros la tenemos también emparentada con lo que es la orientación. Por eso acá ven, la luminosidad del 1 al 5 es muy poca, poca, media, buena y muy buena. Muy pocas al sur, por lo menos en lo que es acá la ciudad de Buenos Aires. La orientación sur es la que menos vale porque es la que menor sol recibe o casi no recibe sol durante todo el año. Después, un paso más adelante, está la sudeste y sudoeste. La media es la orientación este, que recibe el sol de la mañana, y la orientación oeste es la que recibe el sol de la tarde. Esas son como lo que tomamos como parámetro normal, y a partir de ahí lo que más se acerca a la orientación sur bajaría el valor. Esto como referencia, puede haber excepciones, ¿no? Como siempre. Y lo que se va acercando a la orientación norte, noreste y noroeste vale un poco más, y la orientación norte por lo general es la de mayor valoración. Volviendo a los comparables, el último tablita que tenemos es los de días publicados. Esto de la propiedad nuestra obviamente que no vamos a poner nada, pero sí de los comparables, que también se los llama antecedentes. En la universidad, en la facultad uno lo ve con ese nombre, pero en la jerga no sé por qué, después todo el mundo en la calle le dice los comparables, que son las propiedades similares. ¿Cómo se hace este trabajo? Se hace una investigación de mercado de todo lo que hay en los portales, y después de hacer una investigación bastante exhaustiva se eligen 4 o 5 comparables. Cuanto más comparables haya es mejor, pero por lo general 4 o 5 ya es un número bastante aceptable. Acá elegimos 4 y cada uno con las características que le corresponden a esa misma propiedad. Y los días de publicado, el portal ZonaProp tiene este dato. Nosotros preparamos en un momento un video de cómo buscar propiedades, que vamos a dejar el link por acá arriba, pero ese video está posicionado por el lado del comprador que busca una propiedad según sus gustos. Bueno, acá la tarea es exactamente la misma, pero en lugar de ponerte con los pies de un comprador, te tenés que poner con los pies de un tasador y buscar una propiedad lo más similar posible a la tuya, a la propiedad que estamos valuando en este momento. Pero la metodología, los filtros, los sistemas, los portales son todos exactamente lo mismo, con lo cual ese video que dejamos el link puede llegar a serte de utilidad. Y decíamos que este portal, el ZonaProp por ejemplo, nos da los días en el mercado, y esto está bueno porque después lo vamos a poder descontar a las propiedades que están mucho tiempo en el mercado, descontarles por un factor de actualización, lo cual me parece que resulta lógico hacerlo. ¿Cuál es la trampa que puede llegar a tener esto? Que hay inmobiliarias que republican las propiedades. Entonces, al republicar las propiedades, una propiedad que quizás estaba hace 60 días, de repente aparece con el número 1. Por ejemplo, este de Pacheco aparece como que se publicó ayer, pero en realidad ya estaba. Entonces, ese dato nunca nos vamos a enterar. Lo que sí es cierto es que hay propiedades, como por ejemplo esta de Tamborini, que está publicada hace 320 días. Son datos de mínima, la cantidad mínima que sabemos de días publicados que tiene esta propiedad. Y el valor de la propiedad de publicación. Segunda parte, superficies. Acá tenemos una tabla de superficies. ¿Para qué es esto? Esto nos va a ayudar a homogeneizar, una palabra que no sé por qué la pusieron tan difícil, pero que significa ir ponderando la cantidad de superficie de acuerdo a si es cubierta, descubierta, semicubierta, etc. Por ejemplo, la propiedad de Núñez a 5100 tiene 56 metros cubiertos. Ahora bien, dentro de la superficie cubierta hay que ponderar, porque no es lo mismo un valor de un metro cuadrado en una propiedad que tiene menos de 30 metros que en una propiedad que tiene 150 o 200 metros, por ejemplo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque a medida que va creciendo la superficie, el peso del metro cuadrado pierde valor. ¿Esto por qué? Porque se valora mucho más un metro cuadrado en un departamento monoambiente de 30 metros, el metro cuadrado como que es muy valorado ahí, muy funcional para la gente que va a vivir ahí, que el metro cuadrado en una propiedad que tiene 200 metros, por ejemplo, que quizás si no tiene ese metro tampoco mucho no le va a influir. En cambio, un departamento en un monoambiente de 30 metros, sacarle un metro es como que es importante. Con lo cual, esto está reflejado acá en esta tabla, que a medida que, como dijimos recién, baja la superficie cubierta, se pondera más el valor del metro. La estándar es de 51 metros a 100 metros cuadrados. Vamos a hacer de cuenta que no homogeneizamos nada, pero si el departamento, por ejemplo este caso de Pacheco,
que tiene menos de 50 metros, le vamos a dar un valorcito un poco más al valor del metro de esta propiedad puntualmente. Luego de que tenemos toda la superficie cubierta ya puestas, ya expresadas en la planilla, ya sea la propiedad como los comparables, pasamos a lo que es superficie no cubierta, que acá también hay distintas distinciones. Está lo que es el balcón aterrazado, que vale más, la superficie semicubierta, que es las dos paredes y un techito, vale más que un balcón que está a la intemperie, que está descubierto. Bueno, y así se va completando. En los patios, terraza o parque, cuanto más grande, esto pasa algo similar a lo que vimos recién en la superficie cubierta, cuanto más grande es ese espacio descubierto, menos valor tiene ese metro cuadrado. Por ejemplo, hay muchos departamentos que están ubicados en planta baja y tienen 50, 60 metros de un patio gigante. Bueno, ese patio tiene un valor, obvio que sí, es mejor tenerlo que no tenerlo, pero el valor que tiene ese metro cuadrado vale menos que en un patio de 20, 12 metros o lo que fuera. Entonces acá también se pondera eso con la misma lógica que vimos recién para la superficie cubierta. Por último, acá esta planilla lo que nos otorga es el valor total, o sea la suma de toda la propiedad como dato de referencia, porque en realidad lo que nos va a importar en esta instancia es la superficie homogeneizada, que también son las fórmulas que acá la ven arriba, todo ese jeroglífico, nos dice cuál es la superficie homogeneizada de esa propiedad, ya ponderado por todas estas variables. El caso puntual para que se entienda es que Núñez son 56 metros cubiertos y tiene 6 metros semicubiertos que están considerados al 50%, con lo cual 6 dividido 2, o sea, el 50% de 6 es 3. Acá la cuenta que hay que hacer es 56 más 3 para que te dé la homogeneizada, y acá está la homogeneizada de 9. Así, ese mismo criterio es para todo. Valor de publicación y después el valor del metro cuadrado homogeneizado. Esto recordemos que son precios de publicación, con lo cual este valor que estamos teniendo acá siempre es de publicación. Si tenemos acceso a valores de cierre, mucho mejor, mucha más precisión. Pero a veces no hay la posibilidad de tener ese dato, con lo cual no nos queda otro que basarnos en comparables y aplicarle, si están muchos días en el mercado, según lo que sabemos, que observamos en la página, aplicarle un factor de actualización que ahora lo vamos a ver. Y acá vamos a entrar ahora sí en la última parte, que es la ponderación, que es lo que vimos incluso en la primera definición que vimos al principio del video, de lo que nos dice el Tribunal de Tasación de la Nación, que hay que comparar con otras propiedades y ponderar de acuerdo a esa comparación entre las características de tu propiedad con las características de las propiedades similares. Entonces nos metemos en la tablita de ponderación y acá vemos lo siguiente. Estas son las variables a ponderar, por lo menos la que usamos nosotros. A veces en algunos casos tenemos que agregar alguna otra, o a otros en algunos casos sacar. Pero bueno, esto a grandes rasgos, esto es lo más utilizado. Esto nos tira los comparables y el valor del metro que viene de la tabla anterior. Acá, ¿cuál es la idea de esto? Es comparar la propiedad nuestra que estamos evaluando con las propiedades similares para ver en qué estamos mejor o en qué estamos peor y descontar o adicionar según lo que haga falta. Así que para hacer esto nos vamos a traer acá parte de la tablita que estuvimos completando recién, para así tenemos la información más a mano. Bueno, y acá que hice, copié y pegué lo de la tablita anterior para, a fines de explicarlo, tener acá bien a mano cómo es la propiedad nuestra de Núñez versus el comparable de Pacheco. Entonces, por ejemplo, Núñez está en un segundo piso, la propiedad que estamos hablando, y Pacheco en un cuarto piso. O sea, pareciera ser que Pacheco está en un mejor piso, o sea, en un piso más caro. Vamos a la tabla a ver la diferencia que hay entre el comparable y nosotros. Por ejemplo, de la estándar, que es propiedad que está en un cuarto o quinto piso, nosotros estamos 5 puntos abajo, o sea, estamos 0,95. Nuestra propiedad tendría que valer un 5% menos que Pacheco, solo por el hecho de estar 2 pisos más abajo. Así que también nos vamos a ir a la tablita de acá y de poner que la diferencia que hay entre el comparable y nosotros es de 5%, con lo cual vamos a bajarnos nosotros 5%, ponemos 0,95. La disposición frente contra frente, la disposición también, acá el frente es como que vale 1 y después todo lo que es que no es frente, perdón, empieza a perder valor. Y esto también es relativo, porque hay veces que si el frente está sobre avenida,
vale menos que una propiedad que tiene un contrafrente, un pulmón de manzana verde y qué sé yo. Así que cada caso, cada una de estas tablitas y cada una de las cosas que hay que aplicar, hay que verlo con el famoso ojo del tasador, que el Tribunal de Tasaciones también habla de eso. Este caso particular, frente contra frente, le vamos a descontar este 5%, que es la diferencia entre ambas propiedades, 5%. Antigüedad, están más o menos similares, con lo cual le vamos a poner 1. Expensas pagan más o menos lo mismo, le vamos a poner 1. O sea, 1 significa que no varía nada, no estamos ni mejor ni peor, estamos muy parecidos. El confort, que está representado por estas cuestiones que vemos acá en la tablita. Si en el caso de los pH, si tiene entrada independiente, si está la propiedad en un piso, semipiso, si tiene dependencia, bolero, estándar, distribución atípica. Esta propiedad es muy similar a la que tenemos, no tiene dependencia, baulera, cochera. Bueno, le vamos a poner 1. Tiene ascensor, con lo cual en la tabla también, si no tuviera ascensor, se le empieza a descontar un valor importante por las propiedades. Esto es para aplicar a propiedades que están en primer piso por escalera, segundo, tercero y demás. Acá las dos tienen ascensor, vamos a poner 1. Las dos están en un estado de conservación de 4, o sea, en un estado de conservación bueno. Esto también tiene que ver con la antigüedad de cada uno. La categoría de edificio, los dos tienen full amenities. La vista similar, 4 y después 4. Y la ubicación, lo que hay que tener en cuenta acá es a veces la proximidad subte entre tu comparable, entre tu propiedad y el comparable que estás eligiendo. La proximidad al subte, la proximidad a espacios verdes. Bueno, hay diversas variables que, por más que estén las propiedades en un mismo barrio y hasta incluso a pocas cuadras, cambia a veces la fisonomía del barrio de un lugar a otro. Un lado de una avenida es un barrio, del otro lado es otro. Hay un lado que pasa mucho más colectivos que en otro. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también para evaluar bien la ubicación. Acá vamos a hacer de cuenta que está todo ok. Y la actualización, bueno, un día publicado significa que no vamos a actualizar absolutamente nada. Así que bueno, esto es lo que vimos en vivo, cómo poner un ejemplo. Vamos a completar las otras variables rápidamente. Y una vez que tenemos todos los comparables ya ponderizados, o sea, llevándolos todos los comparables lo más parecido posible a la propiedad nuestra que estamos investigando, que estamos evaluando, tenemos un valor promedio del metro ya estandarizado, ya aplicado el factor de ponderación en cada una de las variables que estuvimos viendo recién. Con lo cual, ese valor, si yo lo tomo, ese valor del metro cuadrado, lo multiplico por la superficie homogeneizada, que ya vimos en la tabla anterior, de la propiedad, que esto viene todo por fórmula en este Excel, nos da un valor sugerido de publicación de 114.921, casi $115.000. Y acá hay un espacio para dejar el valor de la cochera, y como no tiene cochera vale exactamente lo mismo. Si tuviera cochera habría que hacer el mismo estudio que hicimos recién, pero para una cochera, para determinar cuál es el valor y adicionárselo a esto mismo que estamos viendo. Una vez que tengo el valor ya definitivo de publicación que me está dando según todo el procedimiento por método de comparables que vimos recién, vamos a analizar si este valor tiene lógica o hay que ajustar algo, porque a veces puede pasar. Y en esta tablita lo que vamos a corroborar es si el valor que nos dio la propiedad va a tener algún efecto o no en el mercado. Porque ¿qué pasa? Vamos a este caso puntual que nos está dando que la propiedad estaba evaluada casi en 115, pero en 115, ahí a la vuelta de esta propiedad, en la calle Pacheco, hay un departamento muy similar, también un edificio de categoría y toda la cuestión que vimos recién, que está en un cuarto piso, o sea, tendría que valer un poco más, y da al frente, que también tendría que valer un poco más por este motivo. Salvo algún caso puntual, este departamento nosotros tendríamos que estar evaluando por debajo de estos 115, porque ¿qué pasa? Si alguien que está buscando departamentos de estas características y nos ve a nosotros y ve a esta otra propiedad, claramente va a ir a esta propiedad porque presta mejores funciones, mejores prestaciones, valga la redundancia, que la propiedad nuestra que estamos evaluando. Con lo cual tendríamos que estar por debajo sí o sí de este valor, a consensuar con el propietario a ver en qué valor nos conviene publicar. Esto está bueno verlo con el propietario, por eso siempre hacemos hincapié en presentar las tasaciones, porque podemos explicar de manera lógica por qué su propiedad no puede valer más de 115 y no quizás lo que él está viendo, que ve propiedad de 125, 120, 129, sin tener en cuenta todas las cosas que vimos recién. Acá una cosa que no comenté es que dejamos los links a veces de las propiedades que estamos seleccionando para tenerlas, no perder el dato
del link de la propiedad y tenerlo a mano por cualquier consulta, también para verlo y presentarlo al propietario, ya sea en versión impresa como los links. Así que bueno, estos son los métodos de tasación más comunes, que como decíamos al principio, el método más utilizado por lejos es el último que vimos recién. Es un método también que lleva bastante trabajo, se manejan coeficientes, pero bueno, es la forma más seria y profesional de hacerlo. Así todo, no es un método 100% efectivo. No hay que olvidarse que nosotros lo que hacemos como inmobiliarios es estimar un valor de mercado en base a métodos como los que vimos recién, y esto se hace para tratar de salir a mercado con un valor competitivo que reciba clics, esos clics generen consultas, esas consultas visitas, y esas visitas a la propiedad alguien o varios hagan alguna propuesta, que se vea esa propuesta, se analice y ver si se puede llegar a cerrar la venta en ese famoso embudo de venta que dijimos recién. Espero que te haya sido útil el video y muchas gracias.